Esta es la historia de un joven, el mayor de 3 hermanos, que avanzada su juventud, en algún momento le informa a sus padres que estaba cansado de la vida que llevaba con ellos, y entonces decide irse de la casa. Sus padres, pues sintieron gran tristeza al ver a su amado hijo dejar el hogar. Por algún tiempo ellos lograron seguir sus pasos a través de amistades y conocidos, pero llegó el momento donde no supieron más de él. Pasados muchos años, recibieron una carta de su hijo, donde les mencionaba que estaba bien, que incluso tenía ya una familia e hijos, y que como padre él mismo entendía ahora lo mucho que habían sufrido por su partida. Les confesó que deseaba verlos y pedirles perdón, pero que si ellos no querían perdonarlos, él entendía. Después de todo, él se lo merecía. Al final de la carta les mencionó que él y su familia llegarían en tren, y que si ellos le perdonaban, les pidió que pusieran en el árbol del frente de su casa un moño blanco. Pero ¿cuál fue su sorpresa que al llegar no vio un moño blanco, sino una sábana blanca que cubría por completo el árbol, la cual sus padres habían puesto para que supiera el tamaño de su perdón y lo mucho que siempre le habían amado? Ellos lo habían perdonado por la sencilla razón de que nunca había dejado de ser su hijo. Santa Faustina, en su diario, en el numeral 1148, nos dice lo siguiente: nos parecemos más a Dios cuando perdonamos al prójimo. Dios es amor, bondad y misericordia. Hermanos, las Escrituras nos revelan a Dios como perdonador. En el Salmo 86, en el verso 5, nos dice: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. En otras traducciones bíblicas dice: Señor, tú eres bueno e indulgente, y grande es tu amor por todos los que te invocan. La realidad, queridos hermanos, es que nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Pero hay que reconocer que es difícil para nosotros perdonar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 3 y 4, Jesús nos da los pasos para perdonar, para restaurar, para reparar sobre el daño que se ha causado. Y nos dice así la Sagrada Escritura: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tendremos oportunidades para perdonar. Ser creyentes, ser parte de la Iglesia Católica, no nos excluye de ser ofendidos o agraviados, pero las ofensas son siempre una oportunidad para perdonar, como el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, y a pesar de todo el dolor que pasó, siempre estuvo dispuesto a encontrarse con ellos para perdonarlos, y su historia así lo confirma. Igualmente, queridos hermanos, Jesús fue rechazado. Sus discípulos se alejaron de él en el momento de la cruz, pero él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, cada ofensa es la oportunidad para parecernos más a Dios. Cada situación de confrontación es la oportunidad para que se cumpla en nosotros aquello en lo que creemos. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, es decir, nos ha dado la capacidad para perdonar. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo reconoce, nos dice la Sagrada Escritura. Debemos entonces nosotros entender el significado de esta decisión tan importante. Y recordemos la expresión de Santa Faustina: nos parecemos más a Dios cuando perdonamos al prójimo. No olvidemos siempre que Dios es amor. No olvidemos siempre que Dios siempre conoce nuestra debilidad y a través de la gracia
de su presencia, de la manifestación del Espíritu Santo. Él quiere hacernos a nosotros capaces de aquello que muchas veces nos confronta o nos supera. Es decir, Él quiere hacernos capaces del perdón. Él quiere hacernos capaces de perdonar. Él quiere hacernos capaces de acercarnos al hermano para extenderle la mano y para tener una expresión de reconciliación. No podemos nosotros, queridos hermanos, dejar que nuestra vida sea conducida por el resentimiento. No podemos nosotros, queridos hermanos, permitir que nuestra vida sea guiada por la ira o por el deseo de venganza. No podemos vivir una lucha eterna donde prácticamente nos vamos a dar cuenta siempre que los únicos que sufrimos somos nosotros al no perdonar. Reconozcamos que también hay beneficios en la actitud de pedir perdón o de perdonar. Cuando somos perdonados o solicitamos con sinceridad el perdón, se producen unos efectos benéficos para nosotros. Y la ciencia así lo ha demostrado. Aumenta la autoestima, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, disminuye la tristeza. Mejora nuestro estado físico porque disminuye la presión sanguínea, la tensión arterial y la tasa cardíaca. Y nos hacemos mejores personas con enormes beneficios personales, familiares y sociales. Yo te invito a revisar entonces estas actitudes fundamentales para dar el paso del perdón. Primero, analizar la ofensa. Pensemos en el error que hemos cometido, en el daño que hemos hecho, cuando nosotros incluso hemos justificado ese daño. Y reconozcamos en esto una actitud equivocada. Vamos a dar el paso de vencer el temor, de vencer el miedo, de romper esa brecha que a veces se abre en medio de estas situaciones. Y vamos con la ayuda de Dios, a expresar que queremos perdonar y que queremos pedir perdón. Escuchemos nuestro corazón, que muchas veces en medio del resentimiento y el rencor nos está dando señales para descubrir que no es lo correcto, no es sano guardar esos sentimientos negativos dentro de nosotros. Recordemos que perdonar no es olvidar, no es negar lo ocurrido y sus consecuencias. Es un acto voluntario, es un acto responsable. Es la capacidad de reconciliarnos con la persona con la que se ha producido el hecho. Perdonar, queridos hermanos, es un gesto de almas nobles, grandes y llenas de amor. Que el Señor nos dé a todos esa gracia de poder ser, permítanme este término, perdonadores. Dios te bendiga y recuerda, Dios siempre tiene el control.